Y ya estamos en la parte final de este capítulo de Promo Podcast, una sección que es habitualmente un debate con otras dos personas, con otros dos compañeros del podcasting, pero hoy solo tengo uno. Pedro Sánchez, muy buenas. Muy buenas. Tengo uno de milagro, porque iba a venir tu habitual partner en estas lides, que es Carmela García, pero una afección bucal se lo ha impedido. Bucal, yo diría No, de garganta. sí, efectivamente, más abajo. Sí, está sin voz y tiene que estar muy sin voz para que ella no se acerque al micrófono. Y luego a ti casi que también te pierdo por el camino. Pues sí, me gasto una pasta en ruedas de coche después de 3 años en el eléctrico y a la de 6 días de colocar unas ruedas que tienen unas medidas extrañísimas y son carísimas, que ya me lo ha preguntado una persona. No, no es porque sea eléctrico, ¿vale? Es por las medidas de la rueda. Pues la he reventado contra un bordillo de una calle de mi casa, o sea, de mi pueblo, a 3 por hora. A 3 por hora. Porque si hubiera sido más deprisa, hubiera volcado el coche, no sé, una barbaridad. Me estoy haciendo mayor, Emilio. Y a lo mejor muchas de las cosas que opine de lo que me vas a preguntar tienen que ver con que me estoy haciendo mayor. Es muy posible porque la primera noticia de la que quiero que debatamos, si uno tiene la edad suficiente, le da la sensación de que ya la ha escuchado. Y es que dice Google que su última apuesta en el mundo del podcasting, que la va a cerrar, que era Google Podcast. Dice que a finales de 2024 lo va a cerrar y que entonces YouTube Music es la que va a tomar el relevo, ¿no? Entonces te da la sensación como de que esta es una noticia ya vieja porque Google hace esto. Es decir, tiene grandes planes para el podcasting. Todo el mundo dice que bueno que va a llegar Google al mundo del podcasting y que lo va a hacer todo sémola y que se van a hacer los reyes y los dueños. Pero como ellos también deben tenerlo tan claro, pues piensan que las prisas son para los ladrones y que, bueno, pues que tampoco hace falta. Si uno da unas cuantas vueltas antes, tampoco va a haber ningún problema. Dice PodNews, que le encanta hacer este tipo de comentarios porque James Cridland, ha seguido mucho todos estos devaneos. Dice que Google Podcast fue lanzada en junio de 2018. Era un reproductor que estaba en todos los teléfonos Android, pero que en algunos momentos ha habido que instalarlo como una aplicación por separado. El fundador de la aplicación o el creador de la aplicación, Renaud Viden, dejó el proyecto en septiembre de 2021 y la aplicación tan solo ha conseguido un 5% en el mejor de los casos de cuota de mercado. Esto es muy relativo, porque como sabemos, con las aplicaciones de podcast, al igual que con la risa, es algo que va por barrios. Entonces te puedes encontrar con que en un sitio, pues Apple Podcast tiene el 80% de la cuota y en otro sitio, pues tiene el 10%, a lo mejor, o el 15%, yo qué sé. Y tampoco depende del número de teléfono, sino del número de teléfonos y de la gente que escucha podcast con esos teléfonos. Bueno, aquí hablan de un 5% en general. Dice que Google Podcast fue el tercer intento de Google de hacer un reproductor de podcast, que el primero fue una aplicación llamada Listen, que estaba basada en Google Reader y era un proyecto de estos que crean los trabajadores de Google con un 20% del tiempo de su trabajo que les dejan para destinarlo a proyectos, a side projects, ¿no? Después de eso vino un lanzamiento solo en Estados Unidos de Google Play Music, que además, al parecer, se cargaba los audios, como hace Spotify, es decir, no conectaba directamente el feed, sino que conectaba una vez y cogía el audio y lo cacheaba. Y el cuarto intento es YouTube Music, que todavía está sin añadir podcast en la mayoría de los países. ¿Son esta gente de Google, son los que van a venir a dominar el podcasting, Pedro? ¿Digo? No, esta gente de Google vino a dominar el mundo de la publicidad, no sé si queriéndolo desde el principio. Me hace gracia porque no sé si has ido viendo alguno de los enlaces que nos has mandado a Carmela y a mí para que leyéramos. No, fue ayer que en el trabajo todavía utilizo esa vieja herramienta de búsqueda que se llama Google, que vi que se cumplían 25 años, hicieron el típico Moodle precioso. ¿Moodle se dice? Creo que sí. Precioso, maravilloso y tal. Y luego enlazaba con una página aparentemente como si fuera la típica entrada de Wikipedia hablando de la historia de Google y tal.
y se atrevían a decir que además de todo hacían marketing también online. Y digo yo, dejémonos de tonterías, somos una empresa de publicidad. Bueno, creo que se lo escuchaba, juraría que se lo he escuchado a Alex Barredo y estoy totalmente de acuerdo, si es que se lo he escuchado a él y si no, también estoy de acuerdo a quien se lo haya escuchado, que no es muy amiga Google de facilitar el acceso, por ejemplo, a programas de audio como pueden ser los podcasts, sin que eso le suponga ningún tipo de beneficio publicitario. Y hay que reconocer, yo hoy he estado probando, porque la tuve incluso durante un tiempo en pruebas como premium, YouTube Music, y YouTube Music, al menos cuando no pagas, cuando pagas no hay problema, pero cuando no pagas es una locura la cantidad de publicidad que te pone. Y eso es lo que me imagino que vamos a tener si utilizamos YouTube Music para escuchar podcast. Google nunca ha tenido ningún interés. Es como si tuviera un trastorno por hiperactividad. De esto de ahora voy a crear una cosa. Me acuerdo cuando lo presentaron, me pareció una interfaz muy minimalista, muy chula, porque además decían a todo lo que trae iremos añadiendo cosas. Yo creo que en estos 5 o 6 años no se ha añadido absolutamente nada. Ha seguido en una cosa minimalista que, bueno, pues cuando le presentas a alguien los podcasts y tiene un Android y resulta que ya viene instalado el Google Podcast, pues muy bien. Pero no creo que haya aportado demasiado. Cuando has dicho lo del 5%, te iba a hacer el meme ese de mucho me parece. Mucho me parece. Porque luego es esa característica también tan de Google de hacer cosas que podrían ser útiles y no darles, pero ningún tipo de cariño. Incluidos sus teléfonos durante años. O sea, teléfonos relativamente buenos dentro de lo que es un Android y tal. Ningún cariño. Ni intentar durante años, ni intentar venderlos, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, para mí es una más de Google. No creo que vaya a significar, creo que entre 0 y 0,1 en el mundo del podcasting. Y eso que es Google, pero creo que este no es su historia. Sí que es verdad que marca una tendencia y es todo el mundo quiere llevar a sus aplicaciones de música el podcasting y centralizarlo. Y los únicos que no, ya sabemos quiénes son. Los que tenemos 2 aplicaciones distintas en el teléfono para la escucha de música y la escucha de podcast, que en este caso es Apple. Bueno, no sé. Sí, pero claro, es que son negocios distintos. Tú piensas que aunque en Spotify tienes la suscripción de pago, Sí. evidentemente, pero que el mayor número de clientes son suscriptores que no pagan y que reciben anuncios. Cierto. Entonces, pues tienes ahí un mix de interfaz donde al final tú lo que les estás aportando son contenidos. No existe tal cosa como un suscriptor gratuito de Apple Music. En Apple Music o pagas o no escuchas. Con lo cual, la necesidad de atraer masivamente gente a la aplicación para que esté escuchando con publicidad no existe. Por eso Apple prefiere tener una aplicación separada para los podcasts, aprovechando el tirón que todavía le queda en el mundo y poder marcar el acento en características de monetización del negocio del podcasting, como son los podcasts de suscripción y otras cosas. Estabas tú conmigo en Madrid, en la planta noble de la tienda de Puerta del Sol, cuando aquel señor, que en aquel momento era el jefe de Apple Podcast, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nos dijo que Apple jamás iba a hacer negocio con los podcasts. Que dejáramos de pedir podcast premium e historias porque eso jamás iba a ocurrir. Bueno, pues ya ha ocurrido y con criterio, creo, Apple los ha sacado de la aplicación de música para poder darle su propio aire. Pero fíjate que esta noticia de Google es contradictoria con las penúltimas noticias que hemos sacado. Es decir, Google le abre espacio en YouTube a los podcasts y crea una pestaña que se llama podcast. Y crea, esa pestaña no deja de ser una lista de reproducción, pero una lista de reproducción, entre comillas, especial. O sea, lo que tú subas ahí van a ser algo que tú llamas podcast, porque ahora mismo ya sabemos que la gente llama podcast a 2 personas hablando. Le da igual el formato, no sé cuánto. Aquí estamos algunos que nos tiramos de los pelos. No, tiene que tener feed, pero eso a la gente le da igual. Entonces dice Google, venga, vamos a abrazar esto. Voy a crearte una lista de reproducción que se va a llamar podcast y que es muy característica. ¿Por qué? Porque yo me voy a encargar de peinar todos los contenidos que los usuarios tengáis en esta lista de reproducción y lo voy a ofrecer como podcast a los usuarios.
ya no van a... esos podcasts que vosotros estáis subiendo antes como un vídeo normal, ya no van a librar la batalla con todos los demás vídeos, sino que los podéis poner en este apartado aparte y yo los promocionaré. Vale. Lo estoy haciendo. Quiero decir, ahora mismo es posible que en vez de estar escuchándonos en tu aplicación de podcast, estés viendo este vídeo en YouTube. Porque yo en mi canal de YouTube de podcasting tengo una pestaña podcast donde subo estas secciones de promo podcast donde tengo entrevistados. Y luego además dicen, pero esto no acaba ahí. A los creadores de podcast, dentro de poco, Apple les va a permitir conectar el feed. Es decir, que lo que algunos estamos haciendo con nuestro podcast, que es usar una herramienta de terceros para cuando se publique nuestro podcast, que le ponga una carátula, a lo mejor con ondas, a lo mejor sin ondas, y la suba como un vídeo de imagen fija, YouTube lo va a hacer directamente. Te va a permitir que tú, como creador, apuntes tu feed y ellos se van a encargar de este negocio. Y claro, ahí sí piensas tú, apocalipsis, ¿no? En ese momento, claro, todo el mundo en YouTube y YouTube se va a convertir en lo principal y bueno, ya veremos y todo ese tipo de cosas. Y ahora de pronto sale esto que sería consecuente, lo de vamos a cerrar Google Podcast, pero dicen que todo eso va a pasar a YouTube Music. Entonces, el feed que tú me vas a dejar conectar se va a ver, se va a escuchar las dos cosas o ninguna, ¿sabes? Porque bien podría ser. Bueno, igual lo resuelve alguno de los trabajadores de Google en el 20% del tiempo que les dejan para crear cosas. Te voy a decir una cosa, me ha llamado mucho la atención de la noticia y en ese sentido aplaudo con las orejas a Google a pesar de que está haciendo una de las suyas, ¿no? Que es crear y quitar servicios, que es que va a permitir la exportación con un OPML. Sí. Que, o sea, es un respeto total a lo que es el podcasting tradicional, como diría nuestro querido amigo, un podcasting old school, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo Google, mucho me parece también. O sea, quiero decir que eso, recordemos, no lo permite la aplicación de Apple Podcast. Cada vez que a ti te da el barrunto de tomar Apple Podcast como aplicación principal y yo te sigo porque digo, a ver este hombre, ¿qué es lo que estará observando? Voy a ver... digo, madre mía, es un suplicio, sí. 70 podcasts, ¿cómo los meto yo ahí ahora otra vez? Bueno, pues esa parte es genial, pero es genial otra vez para hacer el mal, ¿no? Es decir, sí. Bueno, cerramos, abrimos y la realidad es que uno no sabe a lo que atenerse con Google. Insisto, yo creo que su negocio principal es la publicidad y a ellos les da igual, no van a poner orden en esto. Porque en el fondo les da igual si alguien está llegando a través de YouTube Music o a través de YouTube. Les da lo mismo tener coherencia, les da todo igual. Al final dirán, el que llegue por aquí que vea publicidad o la escuche, el que llegue por aquí que vea publicidad o que la escuche. Recordemos que YouTube Music además es una aplicación bastante orientada a que también puedas ver la música. Por lo tanto, sería como una especie de spin-off del YouTube normal. No lo sé, ya te digo, yo creo... Pero claro, yo soy el que dije que quién iba a entrar a Spotify y a escuchar podcasts. Total. Y en los tiempos de AV Podcast me retrasé muchísimo, hasta que yo creo que fue Roberto el que me convenció para que, en fin, lleváramos los podcasts lo diré, a Spotify. A Spotify, sí. Entonces, pero yo creo que esto no significa nada. Creo, sí. ¿eh? O sea, sí, a ver, a mí me preocupa un poco qué pasa con el background de todo esto, porque yo entraba a Google Podcast para podcasters y allí yo iba, digamos, reclamando mis feeds para que Google me reconociera que esos podcasts eran míos, que eran de mi autoría, que yo pudiera ver mis estadísticas, todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera, y ahí se hizo ese trabajo. Y ahí tiene Google un grandísimo catálogo de primera mano de feeds con usuarios que hemos dicho, estos feeds son míos, yo quiero ver mis estadísticas y mis cosas. ¿Esto también se va a la mierda? ¿O esto se va a usar de base para los podcasts que se van a poder ofrecer en YouTube o en YouTube Music? Parece que no, porque por otro lado tenemos esa posibilidad de a nuestro canal de YouTube conectar nuestro feed, con lo cual, pues ese trabajo podría haberse perdido, pero es que yo estoy seguro que esta pregunta a lo mejor no se la ha hecho ni el tío del 20%, ¿sabes? O sea, es una cosa
absolutamente que te demuestra que a lo mejor no hay nadie al volante en toda esta cosa, y vuelvo al principio. Quiero decir, no han encontrado la forma fácil y rápida de meternos anuncios en esto y les da igual. Yo creo que si cogen los RSS, les ponen una carátula fija y los pinchan directamente en YouTube, pues ahí le pueden meter la publicidad de YouTube clásica, ¿no? Y sería una forma, pero ofrecerlos a través de YouTube Music como un reproductor de podcast convencional, no estoy familiarizado con esa interfaz, pero estamos Sí. viendo aplicaciones de podcast que llevan años en el mercado y no dan con la tecla. ¿Estos van a pasar en la misma interfaz donde escuchamos música, meternos los podcasts así sin más? Bueno, de entrada lo que hay que decir es que aunque tenemos insignes amigos que utilizan YouTube para escuchar música, YouTube Music, la interfaz es bastante lamentable. Bastante lamentable. Y no, esto no es anti-Google ni nada, porque tampoco me gusta del todo la interfaz de Apple Music ahora que vuelve a ser mi aplicación de podcast desde hace unas semanas o meses. Fíjate, si pensara que hay alguien al volante, yo de Google sabes que sospecho sistemáticamente. Esto es una cosa que entre Gabriel y algún otro por ahí me lo han metido en vena. Sospecho y digo, ¿de las escuchas de YouTube Music a mí me van a dar algo? Porque claro, si ellos mezclan lo que es un podcast con lo que es una conversación grabada entre dos personas, pero que se va a poder escuchar también en YouTube Music, claro, si tú tienes, por decir, uno de los podcasts paradigmáticos que se ven mucho en YouTube, como podría ser El sentido de la birra. No sé cómo está eso ahora, pero antiguamente, desde luego, se publicaba en YouTube. Vale. Si eso mismo lo puedes escuchar en YouTube Music, al presentador, al productor, le vas a pagar lo mismo que le estás pagando por la publicidad que se puede meter en un episodio de 1 hora y media del sentido de la birra en YouTube clásica. Porque por ahí sí que vería la mano de una Google que sabe lo que hace. Es decir, voy a dar contenidos en donde yo voy a seguir cobrando por la publicidad, pero a ti no te voy a dar un duro. No sé si esto que acabo de decir tiene sentido para ti. Es que nada tiene sentido. O sea, es que ni siquiera soy capaz de ver o sea, si no lo centran todo en YouTube per se, no YouTube Music, sino YouTube, nada tiene sentido con respecto a todo lo que supone que Google planea, que Google ofrece, ¿no? Sí, porque aquí cada uno en este negocio del podcasting intenta llevarse el asco a su sardina. Spotify intenta hacer valer el parque de instalaciones que tiene, ¿no? El hecho de que sea la aplicación que está en todos los teléfonos, para llevarse allí a la gente, a escucharlo todo. Allí que vamos los podcasters a darles gratis nuestro contenido. Ellos lo ofrecen entre anuncios a los usuarios que no pagan, que no son premium, con lo cual ganan dinero con el contenido que yo les doy gratis. Yo gano exposición, anda la mierda con la exposición. Apple, por otro lado, lo que está intentando y consiguiendo es que cada vez más gente abra canales de podcast de pago en su plataforma para ellos llevarse su 30% como de cualquier otra cosa, para engrosar su cuenta de resultados de servicios. Evidentemente ganan más dinero con las aplicaciones, ganan más dinero con los libros, pero oye, también de todo se gana dinero, ¿no? Grano a grano se hace granero. Claro. Y cada uno, digamos, tiene esa estrategia basada en sus intereses. Si los intereses de Google son meternos publicidad, yo pienso que tiene que perseverar en la parte de YouTube. Y sobre todo, si el fuerte de Google es el vídeo con YouTube, lo que tiene que hacer es intentar, digamos, torcer el mercado a su favor y que podcast signifique YouTube, signifique vídeo, aunque sea algo estático. Hay muchas encuestas en Estados Unidos que cifran en un 20% de la cuota de mercado lo que tiene YouTube para escuchar podcast. Todo esto basándonos, evidentemente, en las declaraciones de la gente. Porque, salvo que yo esté muy despistado, en estos momentos, 28 de septiembre de 2023, todavía no conozco ninguna plataforma, lo mismo en 2 semanas la conozco, pero todavía no conozco ninguna plataforma donde tú puedas decirle, oye, y mándamelo también a YouTube y luego te recoja de vuelta las escuchas que has tenido allí. Con lo cual, estas estadísticas que aparecen en Estados Unidos cada poco se basan en preguntas a los oyentes. O sea, que son una especie de estudio general de medios. Claro,
Pero aun con todo y con eso, aun con digamos, con las carencias que tiene ese tipo de encuestas, me parece una cosa mucho más precisa que si miráramos las descargas de los podcasts. Porque ¿qué descargas de qué podcast miras? Sí, sí. Sí, Si sí. tú miras ATP, Accidental Tech Podcast, que es un podcast con muchísima audiencia en Estados Unidos, un podcast de tecnología, ahí no va a salir gente viendo en YouTube. ¿Por qué? Porque son oyentes hardcore, son oyentes tecnológicos de toda la vida, de los que han estado usando iTunes, con una media de edad más bien por encima de los 40. No digo yo que no vaya a haber un porcentaje de gente escuchándolo en YouTube, porque yo mismo, a mis casi 50 años, estoy escuchando, entre comillas, podcasts en YouTube. En realidad estoy escuchando vídeos que da igual mirarlos o no, pero bueno. Con lo cual, pues en ese podcast no te va a salir ese 20 y pico % de gente que usa YouTube para escucharlo. Con lo cual, yo creo que en ocasiones, para tener una vista más general, más homogénea, es mejor preguntarle al oyente. Tú cuando te vas a preguntar a un oyente, tú no sabes si es un friki, si no lo es, si es población civil, si escucha... No, vas desnudo ahí. Sin embargo, cuando tú le preguntas al podcaster, ya estás haciendo un sesgo de narices. Sí, lo que pasa es que como tenemos las experiencias que tenemos en este país con el tema del Estudio General de Medios, a mí esto de las encuestas siempre me echan un poco para atrás, ¿no? Yo insisto, bueno, YouTube Music tiene su versión gratuita con anuncios, por lo tanto, ahí nuevamente es un soporte de lo que hoy es fundamentalmente una empresa de anuncios basada en el más impresionante motor de búsqueda que hay ahora mismo para Internet, sin el que se puede vivir. Tú sabes que yo vivo sin él desde hace unos cuantos años y no pasa nada, pero hay que reconocer que hay momentos en que no sería la primera vez que me toca teclear google.es y hacer una búsqueda. Entonces, como es una empresa fundamentalmente de publicidad, como en YouTube Music es posible escuchar música de forma aleatoria, en fin, un poco al estilo de lo que puede ser Spotify, y te van a colocar anuncios muchos más que en Spotify, me da la sensación por las pruebas que he estado haciendo hoy, pues yo digo, vale, otro sitio, más contenido. YouTube Music no es precisamente una aplicación que tenga un éxito dentro de las aplicaciones de escucha de música, no es la preferida de nadie en ninguna parte del mundo, ahí ya, en fin, hablo un poco por hablar, pero casi te lo aseguraría, y por lo tanto, pues sigue un poco el rebufo de lo que están haciendo las otras, ¿no? O por lo menos de lo que está haciendo la que todavía es líder o se considera líder, que es Spotify. Sí. Y además, insisto, si tú colocas tu podcast en YouTube tradicional y si colocas tu podcast en YouTube Music, lo que no hemos visto, no está declarado y no creo que vaya a ocurrir, es que te vayan a pagar por las escuchas jamás en esta vida que haya en YouTube Music. Con lo cual, en todo caso, le estás diciendo a la gente que hay una manera de que ese podcast que está viendo en YouTube tradicional lo puede escuchar. A lo mejor le terminan incluso vendiendo las bondades de, mira, lo vas a ir escuchando en el coche, en el no sé dónde, no tienes que mirarlo, pero yo te voy a meter los anuncios, te los vas a comer, me van a pagar por esos anuncios y a ti no te voy a dar nada. Nada. Pero vas a ganar visibilidad. Es que mira, puestos a que nos pase esto, yo prefiero ir a YouTube puro y duro. ¿Por qué? Porque YouTube es el segundo. Hasta monetizar. Es el segundo buscador del mundo, después de Google. La gente busca cosas directamente en YouTube. De hecho, me ha pasado hace un segundo, no sé si tú o los oyentes habéis oído como un sonido así de golpe, es que no sé ahora mismo si pasa a través de la Rodecaster o no. ¿Tú no lo has oído antes? Yo juraría que sí, que lo he oído. ¿Que algo has oído? Sí. Es porque mientras hablabas estaba en otra ventana y he hecho una búsqueda de una de estas estadísticas de escucha. Y he visto el primer resultado que me cuadraba y le he dado. No me he dado cuenta que era YouTube. Sí, era un vídeo. Entonces le he dado, he seguido con otra cosa y de pronto se ha puesto en marcha el vídeo y me ha cascado un anuncio de primera. Hasta que he dicho, coño. O sea, fíjate, el primero o segundo enlace de esa búsqueda que yo he hecho era un vídeo de YouTube. Entonces, si vamos a ser manipulados, absorbidos y fagocitados, pues yo prefiero que nos lo hagan a través de YouTube, porque ya nos lo han hecho en Spotify y ahí, salvo exposición en general, no ganamos nada. Pero la gente no usa Spotify como buscador,
¿Sabes? Es decir, la gente me puede encontrar en YouTube porque esté buscando mi podcast o porque esté buscando un podcast de tecnología o porque esté buscando lo que sea que coincide con el título de uno de mis podcasts. Tú no te pones a buscar, por ejemplo, cómo configurar una VPN en el iPhone. Tú no te pones a buscar eso en el buscador de Spotify. No. Pero en el de YouTube sí. Te iba a decir que ni siquiera en Google. Me voy directo a YouTube. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, claro, ahí sí que efectivamente estamos dando nuestro contenido gratis, están lucrando, no comparten con nosotros publicidad, nos tratan como perros, pero tienes una exposición real. No, e insisto, incluso puede que, aunque sean unas migajas de la publicidad, las recibas, ¿no? Es decir, hay compañeros que cuelgan sus podcasts, tienen 80 escuchas, pues si les dan €1 al año, pues €1 al año, lo que sea. No tengo ni idea, porque yo nunca he tenido un canal monetizado en YouTube. Pero precisamente por eso te digo, que decir, como buena empresa de publicidad, si yo puedo colocar tu contenido en un sitio en donde ni siquiera te pago esos céntimos, no sé por qué esto tiene que sonar, si yo lo había puesto en descanso. Muchos Estamos ruidos hoy cometiendo hoy en este todos podcast. estamos cometiendo hoy todos los errores. Todos los errores. Sí, Sí. de novatos. Bueno, está bien. En fin. Que la gente vea que somos humanos, Pedro. Somos humanos, sí. Claro. Sí, sí. Alguien me dijo el otro día en una entrevista que era una especie de factotum del podcasting, pero luego salió tu nombre y dijo, ese sí que es. Y yo dije, sí, es verdad, él sí lo es. Bueno, yo también incluso estoy aquí y sin darme cuenta suena un sonido en el ordenador. Compañeros, compañeras, esto nos pasa a todos. Mira, si te parece, vamos a dejarnos a Google y vamos a irnos al otro gigante, ¿vale? Y es que Spotify ha anunciado una tecnología pichona, por así decirlo, ¿no? Es decir, ha anunciado una tecnología mediante la cual consiguen no ya transcribir un podcast y traducirlo, sino generar una voz digital basada en la voz original y hacer que esa voz lea el nuevo texto en el nuevo idioma. Es decir, están consiguiendo mediante inteligencia artificial y tecnología pues el equivalente a si yo tuviera el inglés suficiente para grabar Emilcar Daily en 2 idiomas, en español y en inglés, pero yo mismo. Entonces han sacado un vídeo muy interesante que os pongo ahí el enlace en las notas del programa. Bueno, os pongo el enlace al tweet que han puesto y en ese tweet pues lo que muestran es algunos podcasts de estos de podcasters famosos estadounidenses. Lo escuchamos hablando en inglés y luego a continuación lo escuchamos hablando en español latino. Lo voy a poner, yo creo que tú lo vas a escuchar, no sé si los oyentes, pero luego si veo yo que la grabación no ha entrado, ya lo pondré yo en postproducción. Vamos a ver si ahora que sí que quiero que entre, vamos a ver si entra. ¿Lo escuchas? ¿No lo escuchas? No. Vale, pues vamos a dejarnos los he visto antes, de experimentos. ¿Vale? Es bastante impresionante. Con unas voces funciona mejor que con otras. Es decir, hay algunos de los podcasters que ellos han puesto de ejemplo donde tú lo escuchas y dices, ostras, sí, parece que es el mismo fulano hablando en español latino. Hay otros que no les pilla tanto el cambio, ¿no? Esto no es tecnología nueva. Quiero decir, como una vez más, James Cleveland ha recordado en su newsletter, él y su panda de amigos, hace ya 2 años mostraron esta tecnología y, digamos, generaron sus voces en español. Y estuvieron haciendo pruebas, aquello fue realmente impresionante, ¿no? Entonces, claro, lo primero que me da, no sé a ti qué te parece, es pensar positivamente, ¿no? Que todo esto pues, va a permitir que muchos más podcasts lleguen a mucha más gente. Lo primero que he hecho ha sido pensar como un señor que tiene una carrera universitaria relacionada con las ciencias sociales. He dicho, ¿cuántos hispanoparlantes hay en Estados Unidos? Porque cuando te dicen en inglés estará disponible en otros idiomas, included Spanish, German y French, o French y German, no me acuerdo exactamente el orden, pero he dicho el primer idioma para ellos después del inglés de Estados Unidos es el español. Es lo primero que he pensado. Fíjate, antes de pensar en podcast ni nada. Luego me ha parecido fascinante, quiero decir.
El siguiente pensamiento ha sido, qué maravilla sería para mí poder escuchar Serial en castellano. ¿Vale? Lo he pensado. Porque claro, yo lo intento escuchar a 0.8, pero por lo que sea no es lo mismo, ¿vale? Incluso si llego a entender, puedo pensar que están un poco piripis a las horas en que yo los escucho. Me parece fascinante, pero por otra parte, la conciencia de una personita que tenía que estar hoy aquí, que no está porque no le acompaña la voz, doña Carmela, que hemos estado además grabando esta semana la taberna del Beagle en relación al tema de los lenguajes, de los idiomas, que tú dirás, ¿cómo habéis mezclado ciencia e idiomas? Bueno, pues ya eso, la gente que lo escuche. Me decía, ¿y cómo casa esto con la diversidad de las lenguas, la creación en lenguas que pueden ser minoritarias, pero que necesitan, por ejemplo, en nuestro país, muchos más... En catalán hay bastantes, he de decir, pero muchos más podcasts en gallego, muchos más podcasts en euskera. ¿Cómo dialogan estas dos cosas, ¿no? Que yo pueda escuchar Serial en castellano y que al mismo tiempo no se pierda la biodiversidad, que digo yo, lingüística, la diversidad lingüística en el mundo del podcasting. Porque claro, bueno, seguiremos generando contenido en castellano. Tú y yo no nos vamos a poner ahora a hacer... Bueno, tú igual podrías, yo no, desde luego. Tú podrías, pidiendo la bula papal de Juaniquilator, a lo mejor grabar algo en inglés. Lo mío sería absolutamente horrible de escuchar. ¿Podría ser un podcast de humor en inglés? Quizás. Pero claro, no es eso. Nosotros seguiríamos creando en nuestra propia lengua y digamos que nuestra cultura, que no solo es la lengua, podría llegar a más sitios. En más sitios entenderían o intentarían entender un chiste de murcianos hecho por un señor de Murcia. Habría que ver de qué manera entiende toda esta tecnología cuando quieres jugar con tu acento murciano. Es que eso ya sería otro tema. ¿Vale? Los podcasts con los que Spotify va a empezar con esto son Diario de un CEO, el del podcast de Lex Friedman, Armchair Expert, y también va a venir dentro de poco el de Trevor Noah, ¿no? Y The Rewatchables, etcétera, etcétera. Yo he escuchado estos podcasts, me he molestado en escuchar capítulos en inglés y hablan todos un inglés bastante correcto, ¿no? Correcto. Ahora, sí, estoy de acuerdo. Yo también los he oído. Aquí hay inteligencia artificial estoy por de acuerdo medio. con eso. Aquí el que más y el menos tiene experiencia habiendo hecho una transcripción de su podcast con inteligencia artificial. Allá que va la transcripción. O sea, hay cosas que las entiende bien, cosas que no las entiende bien. Después de la transcripción viene la traducción. Y ya lo último, que es casi lo de menos, entre comillas, es que esa traducción te la lea la voz artificial que has creado. Pero aquí el trozo gordo es que la transcripción sea muy buena y la traducción que hagas de esa transcripción tiene que ser también buenísima. O sea, ahí hay muchos ciclos de computación de inteligencia artificial para no traducir están lloviendo perros y gatos. ¿No? Que es como se dice en inglés, está lloviendo a cántaros, que decimos en español. O sea, ahí tiene que haber por lo menos 1 o 2 Mac Pro dándole caña. Hay muchas tecnologías a la vez, ¿no? Hay muchas tecnologías porque fíjate que tenemos, por una parte, como dices tú, lo que parece más sencillo, porque ya hasta te lo puede ofrecer un iPhone que esté configurado en inglés, si le hablas en inglés, que es reconocer tu voz y generar una voz que imita a la tuya de forma artificial para aquellas personas que por la esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad vayan a perder la voz y quieran de alguna manera conservar esa manera de poder comunicarse después escribiendo y que el iPhone reproduzca tu voz. Eso ya lo va a hacer una electrónica de consumo, como es un iPhone. Entonces tampoco es nada del otro mundo, aunque es verdad que es una gran tecnología, pero empezamos a acostumbrarnos a que estas grandes tecnologías ya, porque te iba a decir yo al comienzo, ¿no? Esta también es una noticia que nos podría parecer ya, que ya la hemos escuchado. Porque estamos escuchando todo lo que hacen ahora, todas las IAs y toda la historia. Una empresa que se llama Wondercraft AI, ¿no? AI, ha lanzado su herramienta que ellos lo llaman de doblaje. ¿Vale? Y ofrece doblaje hasta en 13 idiomas.
y la pone a disposición de todo el mundo Ujú. para hacer pruebas en app.wondercraft.ai/dubbing, ¿no? Ahora dejo ahí el enlace. Hay que traducir, cuando dicen hacer pruebas, es Sí. que les ayudemos Entonces, a mejorar. le he metido Milcar Daily. ¿Quieres escucharme? Hablar ¿Y el inglés? resultado? Vamos allá. Hombre, por supuesto. This is MLCAR Daily, a podcast about technology in general, Apple in particular, personal productivity, internet culture, and frankly, anything that I find interesting. Today is Tuesday, September 26, 2023, and this is chapter 2388. I'm Emilcar, and today I will talk to you about how Telegram is doubling down on its bet on stories. ¿Qué? This pod Sí, Hay algo de ti, hay algo de un señor que es más también que es más gordo que tú me he acordado de lo que yo soy ahora. y no, hombre, por favor, cada vez que dices eso, de verdad. Y hay algo de voz que no es demasiado respetuosa con tu timbre, que no es tan grave. Cuando escucho el audio entero, son 3 minutos lo que te deja hacer, no te deja hacer más. Hay como pausas, Sí. como unas pausas largas, extrañas en estos 3 minutos. Evidentemente también deja pausas para la música. No le gusta la música, de hecho te propone que si tienes la pista solo de la voz, que subas mejor la pista solo de la voz, y te promete que te va a respetar la duración de esa pista de voz para que luego tú la montes de nuevo con el resto del podcast. Es decir, que esto está pensado, bien Ujú. pensado. Y yo me lo he escuchado todo y, bueno, traduce la cuña publicitaria, que en esta semana era de Zurich Clink. O sea, tú imagínate, un seguro que apagas y enciendes cuando quieres en función de si estás en el campo o en la montaña. Lo traduce admirablemente bien. También es cierto que no es lo mismo que yo me ponga a decir la cuña publicitaria, que siempre voy a hablar mejor, que cuando me pongo a, digamos, a comentar más bien de forma flexible lo que quiero comentar ese día. Pero me ha sorprendido bastante. Esto es caro, ¿sabes? Es decir, O sea, que si pasas de los 3 30 minutos, te minutos cascan una buena. de doblaje son $34 al mes. Y 2 horas y media son $100 al mes. Cuando dices En 30 total. minutos o 2 horas y media, te Sí, sí, refieres sí, al mes. al mes. Sí. O sea, que es un pavo Y por minuto. otra cuestión. A ver qué ocurre con estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios que se están construyendo en torno a las inteligencias artificiales y en torno a la tecnología de OpenAI, y parece que es fácil para todo el mundo montar un chiringuito de transcripción, pero luego no lo es tanto. Porque tú tienes, por un lado, refinar mucho de tu parte, y por otro lado, estar soportando todos los cambios que hay todos los días. Mira, Robert Menetray, conocido de esta casa, con su servicio audiotranscripciones.com, que yo uso con gran éxito, y el otro día comentaba que tiene que dejar este servicio, que lo tiene que dejar en pausa, que no le puede seguir dedicando horas de desarrollo, porque las APIs cambian continuamente, tiene que estar todo el rato encima para ver todos los cambios, para afinar, para que todo siga funcionando. De pronto le suben un poco el precio del uso de los ciclos. Encima el negocio lo ha apuntado a los podcasters españoles, que somos pocos de pagar por las cositas, y que dice que al final que es un infierno, ¿no? Con lo cual, podríamos pensar que no se puede ver cada movimiento de Spotify como un atentado al podcast en civil, ¿no? Que ellos también hacen cosas buenas, pero yo creo que es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver cada movimiento de Spotify como un atentado al podcasting civil. Porque esto al final, Pues me alegro que lo aunque digas. tú tengas porque aquí es lo Wondercraft siguiente que yo he pensado. y parezca que cualquier José Antonio se puede meter y hacer eso con su podcast, esto no funciona así. O sea, al final tú no tienes el tiempo de coger la pista, y eso ya sería un problema mío. No, usted tiene ahí las herramientas, compita usted. Pero claro, esto al final es otra cosa. Esto al final es una gran infraestructura como la de Spotify, publicándote al mismo tiempo el capítulo de Lex Fridman en inglés y en español. Fíjate cómo en el vídeo todos los ejemplos son en español. ¿Eh? Por lo que tú Sí, dices. claro. ¿Dónde van? Van a rebañar el mercado. ¿Cuál es el siguiente idioma? Chinos aparte, con todo mi Y respeto. van a hacerlo con... el español. Pues vamos a rebañar por completo todo lo que quede por encontrar ahí. Porque esto, Pedro y Sí, queridos es que- oyentes, no dudéis que esto está pensado para que los podcasts en inglés
lleguen a audiencias en otros idiomas en general, en español en particular. Lo contrario no va a pasar, ¿eh? No va a pasar que ningún angloparlante esté deseandísimo escuchar no sé qué podcast nativo en español en su idioma. Digo en español como en francés, en farsi o en alemán. Al final, para que esto funcione bien y se haga de forma automática y de forma eficiente económicamente, necesitas una gran empresa tecnológica como Spotify, deseosa de quemar dólares y a la que todo esto se la repampinfle. Y el siguiente paso es la exclusividad. Convencer a Alex Friedman y al otro y al de la moto de que se vengan exclusivos aquí, porque aquí les voy a dar lo del dubbing este espectacular, no como te lo está haciendo el tío del puesto de la esquina, sino yo te lo estoy haciendo FETEM. Tú imagínate Joe Rogan en español. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, sí. Ya, yo digo el Joe Rogan original. Está en casi todos los tops. Cuando tú miras dices, hombre, ya. Las mañanas de Pero Federico. Yo digo el Joe Rogan original. No, sí. No hay urnas estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que para siempre recoger todos los votos. No. ¿Cómo que no? No, claro. El tema de la exclusividad, vamos, es que ni lo he comentado. O sea, doy por supuesto que esto solo va a estar disponible para aquellos podcasts selectos que ellos consideren y que van a tener que contratarse como podcasts originales de Spotify. Eso lo tengo muy claro. Ni para ti ni para mí va a ser esto. Eso está claro. Y luego lo que has dicho, estoy también de acuerdo. Es decir, se trata de que aquellos que no hablan castellano puedan escuchar podcasts en inglés y aquellos que no hablan inglés puedan escuchar podcasts en castellano. Pero no tenemos todavía esto que se decía siempre, el Siri al español. No hay un Siri al español. No lo fue, por mucho que hubo quien quiso hacer el ridículo más espantoso, no lo fue el gran apagón, sin ninguna duda. No lo fue ninguno de esos podcasts que en aquel momento sacó la primera plataforma de podcasting en español. No lo fue, ninguno de ellos. Habiéndose comido una gran parte del mercado en español, ninguno de ellos tiene una trascendencia más allá del Atlántico. Bueno, quizás en América Latina sí, pero diría que incluso ni tan siquiera. Entonces, como tú bien dices, esto es para que yo escuche Serial. Y esto es para que Serial, en lugar de 500.000 de oyentes, tenga 1 millón. No es para que tú o yo tengamos 1.000 oyentes más cada día. Acabo de entrar al ranking de Apple Podcast de tecnología para quejarme y me va a salir mal el tiro por la culata. Pero bueno, yo siempre he dicho que no entiendo cómo, siendo el oyente español de España como es, y el dominio del inglés que tenemos, el dominio del inglés de mierda que tenemos en general, ¿cómo es posible que el podcast de Lex Friedman esté siempre entre los 10 primeros? Pues porque tiene que estar en todas las stores, porque pero tendrá algún acuerdo. El top es local. Sabes que hace... Es decir, ahora mismo está el número 3 en el top de tecnología porque las descargas en España, con cuentas españolas, lo descargan. Esto es una cosa para mí inexplicable. Tú imagínate que este tío se va de Apple Podcast, yo lo agradecería, y está en Spotify directamente en español. Iba a decir que me sale el tiro por la culata porque yo siempre me quejo de Lex Friedman y de otros paraquedistas que aparecen por aquí, y en estos momentos, ¿por qué no decirlo? Emilcar Daily está el número 1 en tecnología en Apple Podcast. Entonces, pues... No pasa ya tanto. Que tengo yo un email diario que me dice por dónde estoy. Bueno. Esto ya no pasa tanto. Está así. Sí, ese email también lo recibo yo. En este caso, pero esto al final, mira, esto va a suponer muchísima más competencia y un dominio todavía superior del podcast de origen anglosajón en el mundo. Claro, cuando dices, vamos a explicar bien esa expresión, si me permites que explique algo que tú has dicho. Cuando dices va a suponer más competencia, no estamos hablando de la competencia sana de la que habla el capitalismo. Estamos hablando de la competencia que viene a dejarnos cada vez con menos mercado a quienes hacemos comunicación independiente. ¿Es así? Que alguien podría pensar, fastidiate. Claro. Haz un producto de más calidad. Y también es posible. Sí. Pero también tengo mi derecho a quejarme porque generalmente en este mundo todo tiene sus cuotas. O sea, los pequeños creadores tenemos pequeñas cuotas de mercado. Pero cuando el negocio que impera sobre este mercado ahora mismo
te echa la zarpa encima y aprieta hacia abajo y aplasta, es que ya no te queda ni siquiera esa pequeña cuota. Sí, pero bueno, de todas maneras yo Está también diciendo debo la gente, se decirte, está y quejando aprovecho el ya que número me has 1 en invitado. tecnología de Apple Podcast. ¿Qué dirá el 75 de todo esto? Pues ya. Yo te veo, ya que me has traído a Promo Podcast, te lo suelto así a pleno pulmón aquí delante de todos. Yo te veo un poco depre con esto últimamente. Quiero decir, es como que has perdido la esperanza, es como que has No, todo lo rendido la contrario. aldea gala. Yo sí, voy a ser el último, Sí, ¿sabes? vale. A mí me tendrán que sacar de aquí con los pies por delante. Mm. Lo que pasa es que tampoco soy tonto. Quiero decir, es que O con un saco de dinero. Siempre esto veo también todos lo los hemos dicho. movimientos. Insisto, en general esta noticia, ¡uy, estupendo! El podcasting, las fronteras se rompen. No se rompen las fronteras. Lo que se rompe es tu cabeza. Se rompen las pocas posibilidades que podíamos tener de llegar a audiencia, porque al final, por mucho que tú hagas un gran trabajo como podcaster independiente y un producto incluso brutal, al final los grandes nombres pesan muchísimo. Y además... Sí, y Apple Podcast, Y es por qué una no cosa que las decirlo, nos ha productoras de abandonado. podcast saben. Mira, Wondery y otros grandes sellos de podcasting han estado haciendo versiones de su podcast en otros idiomas. Es decir, han cogido sus guiones Sí. y han cogido a un François o a un Hans o a una Margot y han hecho todo el mismo montaje con el mismo nivel de producción, pero en vez de ser el original, ¿no? El Michael original, pues es el Hans o es el François. Y no ha funcionado. De hecho, ha habido sellos que han eliminado completamente esa división de versiones en otro idioma de los propios podcasts. Pero lo han intentado. Porque, claro, saben que hay un ¿Y a mercado mí qué me ahí tiene? ¿Me espectacular. tienen enganchado? ¿A mí que me tienen enganchado los de guerras de negocios? Además los escucho en español neutro. Hola, soy Javier Ruiz. Bueno, no lo sé. Yo no creo que vaya a haber un trasvase. A mí me sigue sorprendiendo, y eso sí te lo iba a comentar, pero bueno, ya lo has sacado tú. Me sigue sorprendiendo la presencia de podcasts en inglés en nuestra store que no sean estrictamente en la parte de educación podcasts para aprender inglés, que Sí. eso lo entiendo perfectamente y siempre han estado ahí y es lógico. Pueden ser producciones españolas o pueden ser producciones inglesas y alguna que otra estadounidense. Eso lo puedo entender. A partir de ahí, yo muchas veces digo, va la extra, que por cierto no viene nunca en el correo diario ese. Como es una producción, pues somos de segunda división, también te lo digo aquí. No, pero yo a veces que me busco, porque yo esto antes no lo hacía, pero no sé por qué desde que estoy en Emilcar FM me ha entrado este ámbito así competitivo. Me busco y digo, bueno, ni tan mal, la primera bitácora personal en castellano, en la app, en la store de podcast de España. Bueno, a veces está también Cristina Mitre y todas estas personas, ¿no? Pero a veces estoy por ahí y digo, pues no hay nadie más en castellano delante. Igual estoy la cuarta o la quinta. Y digo, y no hay nadie más castellano delante. ¿No podrían ponerla a la primera? No me creo que haya más gente escuchando esas bitácoras personales en inglés. Bueno, igual sí. Igual sí, porque también es verdad que nuestra capacidad en el podcasting independiente de tener ahora descargas y escuchas empieza a ser muy limitada para lo que fue. No sé si porque nos contábamos mal las escuchas y las descargas, mejor dicho, y luego ya vino toda aquella estandarización, o porque realmente, como tú bien has dicho, la industria nos ha cogido una parte de la audiencia. Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Si nos vamos al, digamos, en cuanto a porcentajes, si nos vamos al top principal de Apple Podcast en España en estos momentos, os he dicho que con Emilcar Daily estoy el 1 en tecnología. Pues eso en el top general se traduce a estar el 91 en el general. Cuando yo en tiempos de Poncio Pilato llegaba a estar el 1 en tecnología en España de iTunes, eso me llevaba a estar el 1, el 2 o el 3 en el general. ¿Por qué? Porque éramos 4 gatos. Claro.
Ahora, ¿quién tengo yo aquí delante? A todas las estrellas de la radio. Aparte, por supuesto, de otras producciones de podcast como The Wild Project, Nadie Sabe Nada, Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Es decir, todos estos podcasts que tienen otro corte, ¿no? Otro corte profesional y todo este tipo de historias. Y aquí ya no ves podcast en inglés. ¿Por qué? Pues porque todos los de las radios y los grandes periódicos y los grandes famosos, pues al final se van metiendo ahí y tiran para abajo todo lo que no tiene ningún sentido que esté en ninguna parte. Pero insisto, esta tecnología que parece maravillosa y que parece revolucionaria viene simplemente a rebañar cuota de mercado. No va a estar disponible de forma práctica y real para todo el mundo, aunque insisto, cualquiera puede entrar a Wondercraft y hacerse su prueba, incluso si tiene humor, pagar sus $34 al año, pero esto no está hecho, digamos, para todo el mundo, ¿no? Para la gente. Esto es una herramienta más de Spotify y de otras plataformas para echar más carne en el asador y meter más caña y de paso conseguir que muchos de estos podcasts que todavía están libremente por ahí en todas las plataformas, convencerles de, oye, vente aquí, que con mi tecnología yo te voy a hacer esto y al final, pues eso Claro. es más exclusividades y más historias. Es que fíjate que no se nos ha comunicado a través de un correo electrónico de Spotify for No, claro que Podcasters. no. Oiga, vamos a tener esta tecnología, ¿le conviene a usted añadir No. todos sus podcasts porque de pronto van a estar disponibles? Porque para hacer esto bien, tú no puedes cargar el MP3 que te viene y meterlo, porque la música, las distintas voces, todo este tipo de historias, para que esto funcione como tiene que funcionar, tú esto lo tienes que hacer con el bruto. Es algo antes de publicar. Pero no digo que no. Insisto, no os penséis que una vez que tú le das al botón y publicas, algo va a coger tu podcast y lo va a traducir a 3 idiomas. Porque eso no es así como funciona. Sí, pero no me refería yo a que nos estuvieran ofreciendo eso. Me refiero a que nos digan, claro. mirad lo que viene, en algún momento lo vamos a poner a vuestra disposición. O solo se basa en estas cosas. Sin decir lo demás. ¿Por qué? Porque esta noticia no es para nosotros. Esta noticia es para los oyentes. Correcto. Está publicado para los oyentes, está publicado ahora, para captar audiencia. Y luego, efectivamente, en esa estrategia de captar audiencia, cuando esto provoque una reacción, cuando la cosa se retuitee o como se diga ahora lo de retuitear, cuando todo esto ocurra, efectivamente, echar el anzuelo a determinados podcasters y llevárselos a su redil, ofreciéndoles la audiencia de España, de América Latina, si esto se y de difunde todo pronto. el mundo. Y todos los que están escuchando a Alex Freeman en inglés en Apple Podcast desde España se pasan a escucharlo en Spotify y nos dejan el ranking un poquito más limpio de paracaidistas. Voy a terminar pensando que has traído el tema para ¿Tú eso. crees? Casi exclusivamente. No, ha sido sobrevenido. ¿Te has dado cuenta tú también que ha sido sobre la marcha, ¿no? Vale. Bueno, ya nos hemos quejado. Malos tiempos para la lírica, hermano. Que somos. Ahora le toca a la audiencia el valorar si estamos exagerando, si somos un par de viejos o si todavía nos estamos quedando cortos. Pedro, muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual podéis acceder a través de emilcar.fm/Discord. Y en general, pues allá donde me encontréis, a mí, a Pedro, a Fer, bueno, a cualquiera con el que queráis hablar. No olvidéis suscribiros a mi newsletter sobre podcasting. Sujétame el micro, entrando a esto es importante, incluso en 2023, por favor, www.sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.